En este ejercicio vamos a trabajar la visión periférica. Yo voy a estar colocado en el otro lado de la pista y le lanzaré las bolas a la derecha. Entonces yo iré moviéndome de lado a lado y el alumno tendrá que golpear allí donde yo no esté. ¿Qué es la visión periférica? Un aumento del campo de visión y además ver más allá de la pelota. O sea, ves, mirando la pelota puedes observar dónde está tu contrario. ¿Qué ventaja nos da tener una buena visión periférica? Pues que en todo momento sabes dónde está el contrario y qué está haciendo, si se está moviendo hacia un lado, si se está moviendo hacia el otro. Con lo cual tú puedes decidir dónde golpear la pelota para sacar ventaja al contrario. En el juego de dobles, tener una buena visión periférica es muy importante, ya que tienes una ampliación del campo de visión, podrás observar también al jugador que tienes enfrente en la red y ver si se cruza o no se cruza. La visión periférica es un recurso el cual uso con los alumnos que ya tienen un nivel un poco más avanzado. ¿Por qué a los principiantes al principio de todo no les enseño o no les trabajo la visión periférica? Porque primero de todo el alumno tiene que saber leer el bote de la pelota, calcular bien dónde le va la pelota para impactar bien. Una vez que consigue ya golpear siempre bien la pelota, yo les empiezo a trabajar ya la visión periférica y les doy esa herramienta. ¿Para qué? Para poder mejorar su juego y sacar provecho de ello al jugar contra otra persona. En este ejercicio yo estoy situado detrás del carro y en el centro. Una vez le lanzo la bola, espero un poco y me muevo casi al último momento. Él tiene que golpear donde yo no esté, yo vuelvo al medio otra vez, detrás del carro y le lanzo la siguiente pelota. Yo puedo repetir o no el lado, lo que quiero es que esté constantemente en atención para ir viendo para dónde yo me muevo. Ahora vamos a ver dos variaciones de este ejercicio. Yo los hago para niveles más altos, intermedio alto o avanzado, los cuales son una complicación más del ejercicio. En el primero, lo que voy a ir haciendo es, tanto le tiro bolas a la derecha como al revés, pero solo tiene que pegar derecha, o sea, hará derecha o derecha invertida. Y yo me iré moviendo de lado a lado y siempre tiene que tirar al lado contrario de donde yo esté. Vale, bien. En el segundo ejercicio lo que haré es levantar o la raqueta o mi mano izquierda. Si levanto la raqueta tendrá que tirar cruzado, si levanto mi mano izquierda tirará paralelo. ¿Por qué lo hago así? Para aumentar la dificultad, porque se ve mucho menos una raqueta o una mano que no si yo me muevo de lado a lado. Con lo cual, al aumentar la dificultad hacemos que el alumno aprenda más y coja una mejor visión periférica. ¿Ready? Muy bien. Yo normalmente estos ejercicios los hago un par de veces por semana, simplemente se hace hasta que el alumno aprenda a jugar con visión periférica. Una vez lo domina, ya se aparta de ese trabajo y se coge otros objetivos. ¿Cuántas series suelo hacer? Como el alumno tiene que moverse, sobre todo en el de invertidas, haría unas 5 series de unas 10-12 pelotas cada una. Si el ejercicio ya tiene que ser como el segundo, que ya se mueve menos, que es todo en el lado derecho, podemos aumentar a 8 series cada una, con 10-12 pelotas, y entre serie y serie siempre un descanso de 1 minuto, en la que es sin moverse mucho, y en la que tiene que moverse más podemos añadir 1 minuto y medio para que tenga un poquito más de descanso.